El sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en piedras, donde no había mucha tierra. Brotó porque no tenía profundidad la tierra, pero cuando salió el sol se quemó y como no tenía raíz se secó. Parte cayó entre espinas, cardos, espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, la asfixiaron. Pero parte cayó en tierra buena y dio fruto, cual ciento, es decir, al 100%, al 60%, al 30% por una vez. El que tiene oídos, oiga. El que tiene oídos para oír, que oiga. Versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos le preguntaron, ¿por qué les hablas en parábolas? Claro, era un lenguaje que hasta ahora los discípulos, sus apóstoles, no conocían de esta manera. Y les pareció extraño. Les pareció extraño. Ahora, claro, a nosotros que leemos el Evangelio, a nosotros que miramos desde afuera, no nos resulta extraño del todo. Pero vamos a ver por qué no nos resulta extraño de todo. Porque, más allá de lo que va a decir enseguidita, citando al profeta Isaías, el Señor, nosotros sabemos que Jesús habla abiertamente, claramente, pero que al Padre le ha parecido bien aquellos sabios, que en realidad, bueno, más que sabios eran necios, porque no conocían, no sabían, no veían, pero ellos creían que eran sabios. Los sabios del pueblo de Israel, los entendidos, es decir, aquellos que manejaban filosofía o religión en su grado más avanzado, los sabios no sabían, y estos entendidos eran soberbios. Este es el público que recordarán Mateo, el dos capítulos anteriores, Mateo 11:25. Es el público al cual el Padre ha querido ocultarles el reino. Pero le pareció bien revelarlo a los niños. Por eso, para entrar en el reino hay que ser como un niño, hay que hacerse como niño, hacerse como los niños, simples, sencillos, no ignorantes, simples, sencillos, de corazón abierto, espontáneos, sinceros, auténticos. Pero no solamente como los niños, también como aquellos que ha declarado en Mateo 5:3, cuando comenzó el discurso del monte, bienaventurados los que tienen el corazón, los pobres en el espíritu, los que tienen el corazón de los pobres, o sea, los que tienen la actitud del pobre. El pobre, el que no tiene nada, el pobre que ha sido despojado de todo, pero que sin embargo es capaz de alzar su mirada y poner la mirada en Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos es de los pobres en el espíritu, el reino de los cielos es de los niños, de los que son como ellos. ¿Se dan cuenta por dónde va? El reino de Dios no es de la multitud que sigue, de la masa. Claro, aparece un profeta en Galilea, y sí, tiene onda. Vaya si la tendrá Jesús de Nazaret. Da mucha curiosidad, sobre todo crea muchas sensaciones, muchas sensaciones encontradas entre el pueblo, da mucho que hablar. Así que bueno, vamos a escucharle. Pero muchos de los que escuchan no lo buscan, no quieren. La incredulidad, que es la dureza del corazón, se manifiesta en la búsqueda, en la escucha y en la permanencia, pero superficial. Y es que la incredulidad, que aquí Jesús va a llamar, siguiendo a Isaías, dureza
del corazón, esclerocardía, así se dice en griego, es corazón esclerótico. La incredulidad, estos corazones escleróticos, estos ojos escleróticos, estos oídos escleróticos, la incredulidad se manifiesta en esta búsqueda, en esta escucha y en esta presencia, pero superficial, de curioso. Muchos entre las multitudes eran de estos. Y esto no provoca la conversión del corazón. Estos no quieren que la palabra de Dios, que se está dirigiendo a ellos, la que acabamos de leer, prenda y eche raíces en sus corazones. ¿Por qué? Y claro, porque la palabra de Dios, cuando penetra en la médula hasta tuétanos, discierne, te hace ver con claridad y te exige conversión. Y hay gente que no estaba dispuesta a convertirse. Hay gente que quería seguir viviendo su vida. Sí, le parecía bárbaro, pero el Evangelio era como una especie de añadido a su vida. Pero vamos, que el Evangelio no es un código moral. El Evangelio es una propuesta para vivir de una manera distinta. Ir a Jesús, confiar en Jesús era la idea. Sí, Jesús realizó gestos, ha pronunciado palabras, se ha manifestado con todo su poder, con toda su autoridad. Tenemos los primeros capítulos en los cuales, sobre todo, la palabra domina, ¿no? En el Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7. Luego tenemos curaciones en los cuales los gestos, la acción, el poder de Dios domina, capítulo 8, 9, 10, 11 y hasta el 12 incluso. Tenemos la última curación de esta primera etapa. Y luego tenemos el capítulo 13, o sea, ya escucharon, ya la han visto. Ahora es la hora de creer. Ahora la palabra ya cayó. Ahora el mensaje ya fue anunciado. Con palabras, con acciones. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Porque si vos estás entre esta multitud curiosa que escucha a Jesús, te podés sentar muy cómodo allí en la playa, podés quedarte muy anclado desde muy tempranito, podés ir siempre incluso, todos los domingos, pero si no estás dispuesto a cambiar el corazón, no va a poder obrarse la conversión y la sanación, que es lo que Jesús quiere, busca, en nombre del Padre, que fue el que insufló, el que sopló la palabra al profeta Isaías, que la escribió en su capítulo 6, verso 9 en adelante. Ahora, ¿cuáles son los enemigos de la fe que no lleva a la conversión? Lo explicará Jesús mismo en los versículos 18 al 23, que es la explicación de esta parábola. Pero vamos, el enemigo número uno, el maligno, el demonio, que está al acecho, para cuando vos escuches la palabra ni siquiera entre al oído, a la segunda partecita, ni siquiera entre a la cabeza, entonces enseguida te la arrebata, te la saca, te distrae, como un ave. Vos te imaginás un ave, ¿no? Imagínate más bien un cuervo carroñero que ve una semillita comida, o aunque ellos van tras de carne, esa semilla y esa palabra es carne viva, ¿no? Es palabra de Dios, y Él es el pan vivo, bajado del cielo. Hay aves que sienten olor a vida y arremeten. Este tipo de aves, imagínate, así obra el demonio. Te afana la palabra, te quita, te roba la palabra. La segunda posibilidad, el segundo enemigo de la fe, el segundo terreno que podemos tener de corazón
o el segundo escenario que puede darse en nuestra vida en algún momento. No necesariamente esto tiene que referir a 3 clases de personas, porque algunos dicen, interpretando este pasaje, dicen, bueno, ¿vos de qué tenés el corazón? ¿Vos tenés el corazón de así, así o asá? ¿Cómo tenés el corazón? Hay gente que es así, hay gente que es así, hay gente que es así. Yo creo que todos somos un poco. Yo creo que el sentido de esto es que todos tenemos un poco el corazón en distintas situaciones de la vida distintamente dispuesto para recibir la palabra o para rechazarla, ¿no? Claro que hay más constantes, por supuesto, pero yo creo que a todos el maligno o el segundo enemigo, que son las aflicciones de la vida, las persecuciones, las hostilidades, las burlas, la cobardía, las consecuencias por seguir a Jesús pueden llegar a convertirse en enemigos para nuestro querer. Y después el tercer enemigo es el mundo, pero el mundo entendido como mundanidad, entendido no como aquellas cosas materiales básicas y elementales que nos permiten desarrollarnos y vivir, sino como aquello que nos distrae, es decir, como lo que se llama el apegamiento a las cosas materiales. El no poder vivir sin... No, si a mí me sacan esto, entonces... No, yo sin esto no puedo vivir. Eso que a todos nos pasa en alguna manera, porque nuestra carne, nuestras pasiones se van aferrando a las distintas cosas. El diablo, el temor, la cobardía, la mundanidad, esos son enemigos esenciales de la fe, que todos tenemos, pero que todos podemos rechazar, a menos que no quisiésemos formar parte de esa familia de Jesús que escucha la palabra de Dios y la practica, como decía el pasaje anterior a este 13. Aquel que no quiere hacer la voluntad del Padre, que no quiere formar parte de la familia de aquellos que hacen la voluntad del Padre, porque no son aquellos que me dicen Señor, Señor, los que van a entrar en el reino de los cielos. Mateo 7, ¿recordás 22? No son los que me dicen Señor, 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 oh Dios, Señor, Señor. No, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo, dice Jesús. Es preciso que quien forma parte de la verdadera familia de Jesús reconozca qué cosa está impidiendo en su tierra, en él, que la palabra sea escuchada pero no recibida. O sea, voy a decirlo de vuelta. ¿Qué cosas o qué cosa es lo que no permite que recibas la palabra aunque la escuches? ¿Qué cosas son aquellas que no te dejan que la palabra eche raíces aunque a vos te entusiasma, la escuchás con gusto y con gozo? Como dice la parábola en la explicación después. ¿Y qué cosas son aquellas que después de un primer prendimiento de la palabra, sin embargo, te llevan a que se asfixie y muera? Es decir, ¿qué cosas hacen que la palabra no pueda dar fruto en nosotros? ¿O qué cosas son aquellas que no nos permiten dar fruto, habiendo ya recibido la palabra? ¿Qué cosas son aquellas que no nos permiten realizar la voluntad del Padre que está en el cielo? Es importante, aunque sea que lo pensemos, para saberlo, para llevarlo a la oración, para presentárselo al Señor, si es que de veras queremos seguir en el camino. Porque, si yo registro en mi vida necedad, que mi corazón está lleno de necedad, que me creo sabio, lleno de soberbia, que me creo entendido, si yo me creo en la verdad,
si yo me creo más, si yo me creo algo, como dice Gálatas 6 San Pablo, el que se cree que es algo miente, se engaña a sí mismo. Si alguien se cree algo que no sea esclavo de Cristo, seguidor, discípulo de Cristo, un entusiasta del Señor, entonces está errando, está cayendo en la necedad, en la soberbia, en la vanidad, en el orgullo, en todo tipo de pecado que te apartan de Dios. Podrás escuchar mucho, podrás saber mucho, podrás rezar mucho, pero te estarás dirigiendo a vos mismo, porque no podés estar en comunión con Dios y con vos. Quiero decir, no podés estar escuchándote todo el tiempo a vos. Al que tiene se le dará. Al que tiene se le dará y tendrá mucho. O sea, el que tiene un corazón de pobre, el que tiene un corazón de niño, el Señor, que no es tonto, lo sabe. Y lo va a ayudar, lo va a sacar y le va a dar más. Pero al que no tiene disposición del corazón, al que no tiene deseos verdaderos de seguir al Señor, esa superficialidad se le va a quitar y va a quedar en evidencia su hipocresía, va a quedar en evidencia su mentira, va a quedar en evidencia su maldad. Como dice San Juan en su carta, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Para ellos se cumple esta profecía. O sea, están allí entre la gente, pero no se convierten, no son sanados. Por lo tanto, si no tienen disposición y no lo quieren hacer, yo no los voy a sanar y yo no los voy a convertir. Es como se diría el Señor. Porque esto pasa, leyendo el texto, uno ve para que no se conviertan y para que yo no los sane. Y entonces uno dice, ¿qué pasa acá? ¿Dios no quiere sanar? ¿Al que no quiere ser sanado? No. ¿Al que no quiere ser sanado? No. ¿Al que no quiere convertirse? No. No puede entrar en el reino. Pero porque no quiere, se tiene que poner de acuerdo. Primero tiene que reevaluar su vida, tiene que volver a hacer una escala de valores, tiene que escuchar la palabra de Dios, tiene que dejarla entrar y luego tiene que permitir que la palabra haga su discernimiento. Que el Señor nos conceda tener un corazón como el de los pobres, un corazón como el de los niños y un corazón como el de aquellos que escucharon la palabra de Dios y pudieron, por medio de sus frutos, de los frutos de su vida, darse cuenta que la estaban practicando, porque el Espíritu Santo estaba haciendo su obra en ellos y los motivaba no solamente a mantenerse adherido al Cristo, sino a dar como fruto, como consecuencia de esa unión, aquellas obras de amor que no son otra cosa sino servicio a los más necesitados, a los más desvalidos, aquellos que son descartados por la sociedad y que también son descartados por algunas iglesias.